Buenas noches a las personas que me ven hoy. Voy a hablarles sobre las normas consuetudinarias. Dentro del Estatuto de la Corte Internacional, especialmente en el artículo 38, se mencionan las fuentes del derecho. Una de ellas son la costumbre internacional o norma consuetudinaria. Esta se define como la prueba de una práctica generalmente aceptada como el derecho. De esta definición se pueden sacar dos elementos, que es el precedente y el opinius iuris. Es necesario que el precedente, pues no es suficiente que solo una manera de conducta en los estados. Es necesario que dicha conducta tenga una cierta estabilidad. Consuetudinario. Cuando hablamos de consuetudinario, es todo lo que es relacionado con las costumbres. ¿Qué son las costumbres? Son las prácticas repetitivas por una sociedad o una comunidad que tienen el convencimiento de que es una regla obligatoria a cumplirse ese cierto comportamiento. Los actos en cuestión tienen que contar con una práctica constante y al mismo tiempo poseer un carácter o llevar a cabo de una forma específica, y de esta manera es claro que dicha práctica es forzosamente obligatoria en virtud de una norma jurídica que la percibe. Las pruebas que rigen las costumbres internacionales varían dependiendo de la situación. En algún tiempo atrás se solía asumir que la costumbre se formaba a través del tiempo, en algunas ocasiones hace siglos, aunque por el otro lado recientemente existen materias que son relevantes, nuevas, así como el derecho aéreo, el derecho especial, el derecho del medio ambiente, entre otros. Los estados rigen la costumbre internacional en el modo de comportamiento y su actuación. En un momento determinado, sentido de la misma manera, es necesario que tengan conciencia de que actúan en cuanto al derecho, ya que estas son las relaciones entre los sujetos y los derechos internacionales. En función de las normas consuetudinarias en el ordenamiento internacional, todas las normas de derecho internacional tienen la misma validez. Todas las normas tienen orígenes diferentes, pero eso no afecta su validez. Las normas consuetudinarias eran la base de todo derecho internacional. Hoy en día son muy pocas las que se crean. El derecho consuetudinario, según algunos autores, están en la vía de desaparición. Disculpen. Ahora bien, las normas de derecho consuetudinario serán teniendo la misma vigencia que anteriormente, conservando la importancia con los demás tipos de normas. Ahora, vamos a hablar sobre las clases de costumbre y su obligatoriedad. Las costumbres generales y universales. Estas son las que tienen el ámbito y obligan en principios a todos los estados, salvo que se haya opuesto a la misma en su periodo de forma, de manera equivocada y expresada. Regla de la objeción persistente, por lo tanto es instigante que se oponga a que sea aplicada a la costumbre general. Habrá que probar que ha rechazado en periodo de formación, recayendo sobre la recarga de la prueba. También están las costumbres particulares. Las costumbres particulares son las costumbres regionales, son aquellas que se han nacido entre un grupo de estados con características propias. También están las costumbres bilaterales o locales. Su ámbito de aplicación es más reducido que los de las anteriores, pudiendo afectar solamente a dos estados, en caso que podemos hablar de una costumbre. El proceso de formación de las reglas consuetudinarias. Hay otra probabilidad respecto a la relación entre los tratados y las normas consuetudinarias. Los tratados tienen la capacidad de crear las normas consuetudinarias, porque los estados no firman los tratados y empiezan a comportarse de la misma manera que los firmantes. Y por lo tanto las costumbres vienen de la norma convencional y no al revés. Puede haber normas con contenido idéntico pero diferente naturaleza.
Vamos a ver los diferentes elementos que componen una costumbre, elemento material de la costumbre para luego elemento espiritual subjetivo. El elemento material objetivo es la práctica de los estados del comportamiento que consiste en la generalización constante y uniforme de un determinado comportamiento jurídicamente. Ahora, vamos a ver el elemento espiritual o objetivo que es el opinium iuris. Hasta ahora no hemos hablado de la práctica, pero nos falta la parte del derecho. La práctica generalmente de este caso es la práctica constante sin perspectiva subjetiva de los estados. No es una norma consuetudinaria, sino que se considera que el derecho por los estados no se crea una norma consuetudinaria. El elemento que está ante un acto contenido jurídico de alguna manera tiene una convicción de que se comportan así porque es la forma ilícita de comportarse. También tenemos la interacción normativa entre costumbres y tratados. El fenómeno de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional ha producido efectos de formación del derecho internacional consuetudinario, bajo formas de modalidad, según un autor que se llama Jiménez de Arechaga. Ha descrito como el efecto declarativo, efecto cristalizador, el efecto constitutivo o generador. El efecto declarativo es la interacción declarativa, se refiere al supuesto de una costumbre. Ya existe que sea recogida y declarada en un convenio codificador de ámbito multilateral con el efecto general de presenciarla y sistematizarla por escrito, además de servir como prueba suficiente de la presencia del elemento espiritual del opinus iuris. También tenemos el efecto cristalizador, que este efecto es el que se distingue por la existencia de una norma consuetudinaria en vía de formación que logra cristalizar formalmente en virtud de un acto suficiente relevante, ya sea la adopción de un tratado multilateral o cualquier otra prueba de su manifestación a su aceptación general. También tenemos el efecto constitutivo o generador. Este efecto se caracteriza porque ciertas disposiciones de un tratado se convierten en modelo de una conducta subsistente de los estados en el plano consuetudinario, dando lugar a una norma del derecho internacional consuetudinario. Bueno, eso es un poco lo que me tocó hablar sobre mi tema y espero que me hayan entendido un poco. Gracias.